Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué necesitamos para ser una sociedad igualitaria en los derechos? Quiero decir, mismas oportunidades en los trabajos, en las organizaciones, responsabilidades distribuidas equitativamente en las tareas del hogar, en la crianza de nuestros hijos. ¿De quién depende poder emparejar? Transitamos ya la parte final del primer cuarto del siglo XXI y la igualdad verdadera no aparece. Es tan férreo el control, tan rígidas las organizaciones y estructuras que nunca termina de producirse el quiebre necesario. Claramente hay un problema en la organización. Claramente hay sectores que se niegan de modo rotundo a traspasar parte del poder que detentan desde hace tantos años. Hay malestar en todas las organizaciones políticas. Está vigente el patriarcado en el mundo entero. Basta ver las fotografías de las reuniones de gobiernos, organizaciones de cualquier tipo, para encontrar muchos más varones que mujeres. En algunas organizaciones casi ni las hay. En muchos sectores, el sindical, por ejemplo, el corporativo más duro en el ámbito privado, los empresarios, no ceden un centímetro, consideran al fenómeno más importante del siglo, la decisión inquebrantable del colectivo de mujeres de ser incluidas, como una moda, algo pasajero, ya se les va a pasar. Es fruto de la ignorancia de esos liderazgos imprudentes y anticuados. Así dice Birgit, la protagonista de la cuarta temporada de la serie danesa Borgen, que se acaba de estrenar en Argentina. Ahí se habla mucho de la desigualdad de géneros y también del extractivismo, de la lucha política de este tiempo. Pero bueno, volviendo al tema central, no hay autocrítica de las organizaciones y sí mucha resistencia. Siguen ejerciendo violencia, autoritarismo, conforman la cultura política del país, machista, egocéntrica, anticuada, la mirada que pregona producir de lo que sea a cualquier costo ambiental y social, sigue propiciando estos esquemas del extractivismo más rancio y tiene directa relación con el tipo de liderazgo patriarcal del que estamos hablando. Los que resuelven son los varones del conurbano, varones del sindicalismo, varones de las provincias, varones de las empresas, varones de la ciudad de Buenos Aires. Algunas mujeres, no todas, reproducen esos esquemas varoniles y ya tan inconvenientes por la ceguera que los caracteriza y su rigidez, esta de la que hablamos, para cambiar. En este marco, semanas atrás, Rosalía Pellegrini, coordinadora nacional de la Secretaría de Género de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, dejó la organización a la que pertenecía y ayudó a fundar hace más de 11 años. Lo que comunicó en su cuenta de Instagram dice o da a entender que su salida fue abrupta tras denunciar abiertamente, esto es textual, las prácticas personalistas, autoritarias, violentas y machistas en la UTT. Denunció hostigamiento, amedrentamiento y violencia, y ahí mismo dice que se fue acompañada de un conjunto de militantes y referentes
con quienes comparten la convicción de que no es posible construir soberanía alimentaria sin incluir a las mujeres que producen alimento y habitan los territorios rurales. Quiero decir, este panorama se produce en todos los ámbitos, más allá de las ideologías o de los compromisos que tengan algunas personas que integran esas organizaciones, porque por sobre todo está esta estructura patriarcal que mencionamos. Rosalía es una tenaz defensora de la agroecología, de la soberanía alimentaria y también del feminismo rural. ¿Cómo estás, Rosalía? Muy buen día. Buen día, ¿cómo están acá? Hay mucho frío. Acá estoy en el Parque Pereira. Y bueno, nada, estoy con los embates, ¿no?, de esta gripe que anda dando vueltas, que nos está pestando un poco a todos y todas, y escuchándote con mucha atención. Sí, ahí se nota la voz un poco tomada. Bueno, un poco de miel, que te mejores, Rosalía. Supongo que también un poco dolorida por este proceso que yo he relatado de modo parcial, ¿no? Y sí, de alguna manera, ¿no? Son duelos, ¿no? Estamos en varias compañeras en una situación de duelo, ¿no? Porque tuvimos que tomar una decisión en la cual hay muchas familias, muchas compañeras muy valiosas que por supuesto que siguen organizadas en la UTT y que nosotras seguiremos vinculadas y abrazaremos y nuestro compromiso con esas mujeres sigue inquebrantable, ¿no? Acá, como vos bien mencionabas, hay una cuestión política, hay una cuestión claramente de debate y de diferencia política que tiene que ver con esto, ¿no? Bueno, cuánto el feminismo y la perspectiva de género se interioriza y se integra como una perspectiva integral en las organizaciones sociales, en los gremios, en los partidos, y cuánto es un poco una política de cartón, ¿no? De maquillaje en estos tiempos que vinieron, ¿no? Y nosotros decidimos también eso decirlo, que creo que eso es lo que más duele, ¿no? Eso es lo sorprendente, ¿no? Un conjunto de compañeras y también algunos compañeros que planteamos una visión diferente, ¿no? De construir política con un horizonte emancipatorio que tiene que tener el eje en una perspectiva de género que no solamente haga los cuidados ante las violencias, sino que también se haga cargo de las violencias políticas, del rol de las mujeres en los espacios de incidencia política, y cómo no podemos permitir ningún tipo de violencia y autoritarismo si lo que queremos es ese cambio social. Creo que lo que ha pesado ha sido decirlo. Vamos a ser bastante concretos. O sea, acá lo que se cuestiona es que se diga cuando, nada, desde estos feminismos que construimos, de esta revolución que estamos viviendo como sociedad, una de las consignas es no nos callamos más, ¿no? No nos callamos más. Entonces, era totalmente contradictorio que yo trabajara en los territorios promoviendo que las compañeras salieran de los círculos de violencia, que pudieran hablar, que pudieran decir, bueno, a la violencia nunca más, y nosotras y yo durante años callarme la estigmatización constante, la presión, el control, la subordinación que vivíamos constantemente, y cómo esta política que fuimos construyendo de igualdad de género, de lectura también de cómo opera el patriarcado en el modelo productivo, en la casa, en la vida de las mujeres rurales y campesinas, que las hace ser las más pobres de las pobres, como decimos nosotras, cómo esa lectura no permeaba las estructuras políticas de toma de decisión, de asignación de recursos en nuestras organizaciones, ¿no? Esto es algo que compartimos todos y todas, o sea, hay muchas organizaciones que atraviesan la misma situación. Insisto, creo que acá lo que decidimos fue decirlo. Es clave lo que estás señalando, porque en la búsqueda de información y en la preparación de esta nota durante la semana, muchas personas me señalaban que era inconveniente hablar de la UTT,
que era inconveniente decirlo al aire porque eso se arregla en casa, porque eso se iba a hablar. Y Sí, yo no terminaba maravilloso. de comprender exactamente el porqué de ese señalamiento y vos lo terminás de aclarar. Es fuerte porque es muy abarcativo, ¿no? Totalmente. Bueno, hay muchos elementos que vos los mencionaste muy bien, que hacen, digamos, a la práctica política en Argentina, ¿no? Esto de los trapitos al sol, no ventilar los trapitos al sol, eso se arregla en casa, ¿no? La idea de familia, como que arrastramos una herencia eh, bastante de construcción política patriarcal de hace mucho tiempo, ¿no? Uno podría decir de la tradición política argentina atravesada, ¿no? Por el caudillismo, por la idea también de macho proveedor, ¿no? Creo que Sí. el clientelismo tiene que ver con eso, ¿no? Vos vení conmigo, se leal a mí, porque yo te voy a dar, te voy a garantizar. Eh, y, y creo que todo eso, lo que se suele decir es eso lo arreglamos en casa, ¿no? La idea de casa, de familia, ¿no? Como lo De puertas privado que adentro. sucede ahí. Y yo creo que el feminismo lo que hace es que viene a romper con todo eso. Dice, lo personal es político, digamos, acá no hay puertas adentro, y menos si nos planteamos como organizaciones que tenemos un horizonte emancipatorio, ¿no? Y después también el feminismo se construye con los compañeros, o sea, es imposible que no podamos construir una transformación de la práctica de convivencia, de vínculos entre nosotros, de vínculos con la naturaleza, de vínculos cuando construimos poder popular y poder político sin los varones. Y acá es el tema también de que ellos se excluyeron de esa política, ¿no? Y no se excluyeron los compañeros de los territorios campesinos que han hecho los talleres, se han aplicado el protocolo contra las violencias internas en la organización. Acá hablamos de determinados varones con privilegios, con acceso a la formación, o sea, determinados perfiles de varones con privilegios que están asentados en roles de poder, y que temen muchísimo que esos privilegios sean cuestionados, porque al fin y al cabo, ¿qué molestaba tanto, no? Hablando con una periodista la otra vez pensaba, ¿qué era lo que tanto molesta? Que lo digamos, bueno, una que los expongamos, ¿no? Sí. Que un varón dirigente con capacidad política, con mucho compromiso, pueda decir, sí, la verdad, yo tengo prácticas machistas, tengo prácticas violentas que tengo que erradicar, por favor, ayúdenme a esto transformarlo, porque acá se trata de eso, acá no se trata ni de excluir, ni por violencia política vas a ir preso, acá tiene que ver con que hagamos una fuerte reflexión, sobre todo los hombres que están a cargo de responsabilidades enormes, una fuerte reflexión de si hablo de cambio social, si hablo de justicia social, si hablo de compromiso con el pueblo, necesito cuestionarme ese tipo de actitudes, ¿no? Y después hablamos de violencia. La violencia es injustificable, no importa que seas 20.000, 50.000 o 40.000 millones de campesinos y campesinas o de cualquier organización, la violencia no se justifica. Estas 2 semanas vivimos situaciones tremendas, con amenazas. O sea, ¿A qué te referís concretamente? bueno, desde que nosotros salimos a decir eso, desde mensajes que están todos guardados de odio, ¿no? Acusaciones falsas, ¿no? De decir cosas sin pruebas, ¿no? Con el daño moral que hace a las compañeras que vivimos en los territorios rurales, que tenemos vecinos y vecinas que siguen siendo compañeros y compañeras de estas organizaciones. Mensajes de presión también, no hablen con determinada persona, no hablen, o sea, de cerrarnos las puertas, de tener el vínculo con nuestras propias compañeras, cuando nosotros aparte lo que marcamos son, insisto, diferencias políticas que hacen a la conducción de las organizaciones, o sea, con unas compañeras y todo el trabajo que hicimos va a seguir siendo, seguirá siendo, todo lo que sembramos sigue floreciendo y florecerá, o sea, acá no estamos hablando de las miles de familias, acá estamos hablando de determinadas personas. Y después los hechos muy graves que se vivieron en la cooperativa de almacén de ramos generales, la cooperativa de comercialización, que también se va de la UTT por las mismas prácticas, que sufrieron una situación de saqueo del local de Almagro,
con pintadas en las paredes, con amenazas de muerte y destrucción, de no van a tener ni agua, cosas graves que ya están en la justicia. O sea, tuvimos que llegar a estos niveles y cada Sí. paso que va demuestra que esta violencia es así. Yo te escucho y la crisis de la UTT, me parece que hace falta decirlo también, es la crisis que se repite en muchas organizaciones de la sociedad civil, del campo político. ¿Qué crees que necesita, más allá de todo esto que has dicho, una nueva organización que garantice pluralidad, que garantice transparencia en las discusiones y transparencia en las cuentas? Una de las acusaciones es que ha habido una malversación de fondos o de fondos que no pueden declarar el destino, dónde está ese dinero. Por lo tanto, también hay que ajustar desde los técnicos las organizaciones. ¿Qué debiera tener una nueva organización en este siglo XXI? Bueno, estamos reflexionando mucho sobre eso, ¿no? Porque de alguna manera los errores que cometimos son errores de todos y todas, ¿no? Yo me hago cargo, yo fundé esta organización, soy también heredera de la tradición política del post-2001, 2002, de los movimientos sociales que nos planteamos, ¿no? Después del argentinazo, claramente, nos planteamos que había que construir otra política, ¿no? Que había que construir una política en la cual los medios sean tan importantes como los fines, ¿no? Yo me formé, este año cumplo 40, yo me formé en esa práctica, ¿no? En el ejemplo, por ejemplo, de Darío Santillán en Avellaneda, ahora la estación Darío y Maxi, cuando se quedó, ¿no? Darío se queda con Maxi agonizando, no le suelta la mano y bueno, pone su vida a defender al compañero, ¿no? Y por eso la pierde. Y desde ahí reflexionábamos eso, que la construcción de la organización, ese pasito, los ladrillitos que vamos poniendo, son tan importantes como el fin. Y eso lo quiero vincular también con cuestiones que vos decías, muy importante, que da para hablar, y me gustaría poder hablarlo también en otro momento en profundidad, que también es la política de los gobiernos hoy, ¿no? Como el posibilismo, el pragmatismo. Hoy tenemos que dar de comer, hoy tenemos que bajar los precios, y por eso terminan comprometiéndose totalmente con un modelo extractivista, depredador de la naturaleza, que ya tiene los días contados. Entonces, los medios son tan importantes como los fines. Me parece que ese es un eje que nosotros tenemos que volver. Y después nosotros estamos pensando realmente la necesidad de convocar a una organización rural y campesina con eje en las mujeres, una asociación de mujeres rurales y campesinas, como también un aporte más al cambio social, no entendiendo, digamos, que va a haber una organización única, hegemónica, enorme, gigante, que va a ser la que logre los objetivos de soberanía alimentaria, de reforma agraria integral, ¿no? Como entendiéndonos como incluso hasta de manera hegemónica y en competencia. Creo que hay que apostar a la diversidad, hay que apostar también a espacios de autonomía, ¿no? En donde haya espacios creativos, en donde cada provincia, cada territorio que es totalmente diferente al otro, pueda recrear una política local, de alianzas locales, de poder popular territorial. Eso también es muy importante, porque también, viste como somos los de Buenos Aires, no podemos evitar a veces trasladar la lectura política que tenemos acá acerca de Plaza de Mayo y de la Casa de Gobierno a el resto del país. Y el resto del país es muy diverso, con entramados y alianzas político-territoriales, con agronegocios totalmente distintos, con enemigos extractivistas completamente distintos. Entonces me parece que tenemos que hacer una unidad en la diversidad, con muchos espacios para la autonomía, para el poder hacer, y también entendiendo que la agenda de los gobiernos hoy pasa por otro lado. Y el mundo se está agotando hoy. Hay un reloj de arena en términos de crisis climática, en términos de acceso al agua, en términos de lo que pasa en nuestro suelo, en nuestra tierra, que es muy grave. Entonces todo lo que nosotros podamos reconstruir en los territorios, con autonomía, con tolerancia, con diversidad,
y con unidad, con coordinación nacional, es muy importante. Y creo que en ese sentido, una asociación de mujeres rurales y campesinas, como te decía, es clave porque también hay una crisis de representación de estos cuerpos feminizados que no estamos en los espacios de decisión. Y si no estamos en los espacios de decisión, nuestra agenda está completamente ausente. Claro, empieza a desdibujarse. Bueno, la propuesta concreta de Rosalía Pellegrini, estamos hablando con ella esta mañana, acaba de dejar la organización a la que pertenecía, la Unión de Trabajadores de la Tierra, y la propuesta es esa, convocar a compañeras a organizarse de forma horizontal, federal, democrática, como nos ha contado, en un espacio donde se reconozcan las mujeres como sujetas de derecho en las políticas centrales. Y nos ha dicho, no aspiramos a que esto sea abarcativo y que sea la única organización. Desde ahí vamos a trabajar nosotros, nos ha dicho, porque estamos acobardadas de ese modo de conducir que no deja lugar a estos feminismos. Y bueno, señala también la posibilidad de estar unidas y organizadas. Te agradecemos muchísimo, nos va a gustar seguir en contacto para que nos vayas contando cómo es esta nueva conformación, porque creemos ver ahí el germen de nuevas organizaciones necesarias para este tiempo, ¿no? Interesantes de ver para replicar. Te mandamos un gran abrazo, que te mejores un poco del resfrío, a cuidarse, y gracias por todo lo que haces y por el valor del hecho político que has generado, ¿eh? No, muchas gracias a vos, bueno, a todos los compañeros y compañeras de la producción y sobre todo a vos, la verdad que tus palabras han sido un abrazo para mí y para muchas compañeras que, bueno, por más que ahora estamos pudiendo un poco ver el horizonte, ha sido muy duro estos días, así que en serio, muchas gracias. Abrazo grande, que tengas muy buen día. Rosalía Pellegrini, defensora de la agroecología, del feminismo rural, como han visto, de la soberanía alimentaria, una de tantas mujeres que siguen el camino, que siguen en el camino de lucha y reivindicación. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.